El surgimiento de nuevos seres vivos, el nacimiento de un bebé, de una mascota, el florecimiento de una planta, nos enternecen, porque vemos lo complicado que es la reproducción sexual, que de dos células gaméticas, estas puedan generar o den como resultado un ser vivo completo, un organismo totalmente completo. La reproducción sexual necesita de dos células reproductoras, o denominadas gametos. De eso dependerá la formación de un nuevo ser. La formación de una célula o gameto que da origen a un nuevo organismo tiene un proceso, y ese proceso se denomina gametogénesis. Pero como no puede actuar un solo gameto, tienen que actuar dos células reproductivas. En este caso son los óvulos y los espermatozoides. La unión de estos dos óvulos, la unión de estas dos células van a lograr la formación de un nuevo ser a través de un huevo o cigoto. Lo vamos a explicar de esta manera. Primero, con la presencia de la gametogénesis, que se divide en ovogénesis y espermatogénesis. Los espermatozoides se forman en los testículos y los óvulos se forman en los ovarios. Un proceso muy delicado, como hemos visto en el ciclo celular, que cumplen ciertas fases para poder cumplir con la función para la cual fue determinada cada célula. En la metogénesis, la espermatogénesis nos dará lugar a la formación de espermatozoides. Entonces, de una célula que se denomina espermatogonio, dará lugar a la formación de un espermatocito primario. Ese espermatocito primario dará lugar al origen, todo por meiosis, dará lugar a la formación de espermátidas. Esta al lugar a la formación de espermatozoos, y por último esta al lugar a la formación de espermatozoides. Igual, en el proceso de ovogénesis, la ovogonia da lugar a la formación de un ovocito primario, este a su vez de un ovocito es complicada esta parte de la ovogénesis, porque uno de estos solo madurará, el otro prácticamente seguirá el curso de crecimiento. Las ovogonias, que dan lugar al ovocito primario, dará como resultado dos células, unas que se llaman células polares y el ovocito maduro. Recordemos que en el ciclo celular hay células que se permanecen en estado de letargo, pues los ovocitos son aquellos que están en estado de letargo, porque solo maduran uno cada 28 días. Del resultado de la meiosis, los tres cuerpos polares alimentarán al ovocito para que éste madure, y de esto saldrá una sola célula que se va a encontrar con el espermatozoide en el proceso de fecundación. Los espermatozoides están compuestos por una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza, la parte roja aquí, es el núcleo celular. Solo contiene ADN. En la parte delantera de la cabeza del espermatozoide vamos a encontrar una sustancia, o se le denomina acromona. ¿Por qué? Porque esta, a través de la hialuronidasa que va a generar, va a reconocer el óvulo, que es una célula de la propia especie, y por lo tanto puede reconocerla. Es decir, si no está reconocida esta
Estas sustancias, tarde o temprano, pues no generará una nueva especie normal, sino una especie anormal. Cuando veamos fecundación, vamos a explicar un poco mejor esta situación. Bien, decíamos, la gran cantidad de mitocondrias que posee el cuerpo del espermatozoide permitirá que con agilidad los flagelos lleguen o hagan su viaje hacia el encuentro con el óvulo. Los espermatozoides se forman en los cuerpos, en los testículos. Específicamente, estos se forman en el epidídimo y viajarán a través del conducto deferente el momento de la relación. En el óvulo, en cambio, en los ovarios, los ovarios hacen un proceso igual de maduración, ¿sí? De espermatogénesis. El óvulo madurará y saldrá del ovario a través o serán absorbidas por las fimbrias, que a través de un proceso lento, llega hacia la ámpula tubárica, que es una de las secciones de las trompas de Falopio. La trompa de Falopio está formada por una protuberancia, está formada por un istmo, está formada por la ampolla, el lugar donde se van a encontrar siempre el espermatozoide y el óvulo es en la ampolla tubárica. Para de ahí hacer un largo viaje a través del desarrollo embrionario y hacer el proceso de implantación. Cuando hace el viaje el ovocito, o también denominado huevo o cigoto, entonces tenemos que determinar la implantación. Es la fase donde termina el desarrollo embrionario y comienza el periodo fetal, que eso se ve en embarazo. Bueno, el aparato reproductor masculino, tanto como el aparato reproductor femenino, están en capacidad de fecundar. Pero tenemos que entender que fecundación es una cosa y otra es la capacidad que tienen los seres humanos de engendrar. Fecundar es una cosa y engendrar es otra. ¿A qué me refiero? A que los espermatozoides deben cumplir con todas las funciones necesarias para poder cumplir con su misión, que es la de fertilizar el óvulo y formar el nuevo huevo o cigoto. Pero si no tiene las características necesarias, como por ejemplo un flagelo muy pequeño o la cabeza demasiado pequeña, no tiene las sustancias como la hialuronidasa, por ejemplo, que no va a ingresar o que no le permiten al óvulo ingresar a través de la corona radiada, porque tiene que atravesar el espermatozoide una serie de fases para poder ingresar. El espermatozoide tiene que ser reconocido por la corona radiada. Pero también hay una zona por si acaso logre atravesar un espermatozoide que no es de la propia especie, hay una zona pelúcida. Esta zona pelúcida también reconocerá al espermatozoide que es de la misma especie o que tiene que ser de la misma especie para poder ingresar. Y una vez que ingresa el espermatozoide hacia el óvulo, lo único que ingresa es la cabeza del espermatozoide. El resto se pierde. Con tantos millones de espermatozoides, sabemos que para una eyaculación normal tiene que haber alrededor de 300 millones de espermatozoides.
para un solo óvulo, que en un viaje que va desde las 48 horas, depende de la velocidad que éste alcance, se dice que hasta en 5 días puede fertilizar un óvulo. El espermatozoide debe cumplir sus funciones, como les digo. No solo debe cumplir con la fase en su interior, en el núcleo, debe tener todas las características genéticas y hereditarias, como ustedes lo saben, porque es la única parte del espermatozoide que va a ingresar al óvulo. Los organelos citoplasmáticos que contiene el huevo o cigoto lo dona o lo pone en la madre. Es decir, todos los organelos citoplasmáticos son donados por la madre. Lo único que el espermatozoide aporta es el núcleo con todo el ADN. El ADN y el sexo. Bueno, entonces es decir, que la fecundación no es lo mismo la capacidad que tiene un ser vivo de engendrar. La fecundación es, o consideramos fecundación, cuando se ha alcanzado la unión de las dos células, o un óvulo ha sido fecundado en este caso, porque siempre será fecundado el óvulo. Tenemos varios tipos de fecundación. La fecundación cruzada, todos la conocemos, es la unión del espermatozoide con el óvulo, la unión de dos células. Tenemos una autofecundación. ¿Quién no ha escuchado del hermafrodismo? Que es natural en ciertas plantas, o la mayoría de plantas, o unas que viajan a través con el polen y otras que tienen en su interior los órganos sexuales. Tenemos una fecundación que es interna, como por ejemplo la fecundación en la cual el óvulo ingresa al espermatozoide, el espermatozoide ingresa al óvulo y este a su vez se lo hace a través de una fase embrionaria y con implantación en el útero de la madre, propia de los mamíferos y del ser humano. Y una fecundación de tipo externo, es decir, una vez que los huevos han sido colocados en su parte externa, pues se puede decir que el empollamiento, como vulgarmente se lo dice, es la fecundación externa, el cuidado de la madre en cierto tiempo hasta que los hijuelos, polluelos puedan nacer. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es una fase muy, muy sensible del desarrollo humano, porque cumple o tiene que cumplir ciertos parámetros para poder desarrollarse. Una vez que el espermatozoide ha ingresado al óvulo, debe cumplir muchísimas funciones, porque comienza la división celular. Toda la división celular comienza desde que se unen el óvulo y el espermatozoide en el ámpula tubárica, en la ampolla tubárica. Una vez que se unen, comienza el desarrollo, comienza la división celular. Una vez que se ha formado el huevo o cigoto, el desarrollo comienza una división de células. A estas células se las denomina blastómeras. Blastómeras que mientras van retornando hacia la implantación al útero de la madre, esta va resurgiendo en su división celular. Estas dos blastómeras o dos células hijas, cumplen la misión de duplicarse, es decir, convertirse en 4 blastómeras. Estas 4 blastómeras pueden multiplicarse y convertirse en 16 blastómeras.
Estas 16 blastómeras se vuelven a dividir y se convierten en 32 blastómeras. Recuerden que la célula no ha perdido la forma. El óvulo, el cigoto no ha perdido su forma en cuanto a dimensión, pero sí la forma ha cambiado sustancialmente en llegar a formarse en una especie de mora. A esta se le denomina mórula. En el desarrollo embrionario hay 3 fases: la fase de mórula, la fase de blástula y la gástrula. En la blástula se perfora esta mórula y se forma una cavidad. Esta cavidad se le denomina blastocisto. Este blastocisto dará lugar a la formación del blastocele, es de donde se van a nutrir todas las células. Y todas las células no son diferenciadas, todavía no están diferenciadas. Son un mismo tipo de forma celular. Las células siguen adquiriendo una serie de posiciones en el interior de este organismo. Y podemos decir que la célula cumple o va a cumplir una serie de misiones. Tenemos las células que se han multiplicado. Todas estas se irán alineando de acuerdo a la función que van a cumplir en el organismo, tarde o temprano. Entonces, este es el blastocele, la época de blástula, de donde se van a nutrir todas las células. Cuando veamos de embriología, pues vamos a determinar cada uno de estos pasos. Y estas células van a dar origen a otros tipos de células. Unas que se van a encontrar en la parte externa del huevo o cigoto. Estas células darán origen a la capa ectodérmica. Las que se encuentran en el interior, darán lugar a la formación del endodermo. Y estas al mesodermo. Estas capas darán origen a todos los órganos. En esta etapa de gastrulación, a toda esta etapa se le llama gastrulación o de gástrula, comienza la diferenciación celular. Cada célula es totalmente diferente. El ectodermo dará lugar a la formación de la piel, el pelo, las uñas. Es decir, todo lo externo. Entonces, aparte del piel, pelo y uñas, también dará lugar a la formación de los órganos de los sentidos en sus partes externas. El endodermo dará lugar a todas las partes internas del organismo. Por ejemplo, como son el intestino, el aparato digestivo en especial. Todo el aparato digestivo está formado por el endodermo. Y el mesodermo es aquel que está formado o forma lo que es tejidos conjuntivos como el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, todos los tejidos que van a proteger a los órganos del endodermo. Hay otro tipo de fecundación.
La fecundación puede darse de dos maneras. La natural o la normal a través de la concepción, porque no todos los seres humanos estamos en capacidad de concebir, porque ese es otro tema alusivo a la embriología. La capacidad que tiene un ser humano de concebir es porque llena todos los requerimientos para poder fecundar. Y aparte de fecundar, la mujer tiene la capacidad de anidar, es decir, de llevar todo el producto que se formó en el desarrollo embrionario hacia hacia la parte interna del útero en sus capas para que pueda desarrollarse una nueva vida. Entonces, si no ha podido fecundar un ser vivo de una forma tan normal, pues la ciencia y la tecnología ha motivado o ha dado soluciones a parejas que no pueden concebir. La fecundación in vitro les da a las parejas la capacidad de poder tener un hijo. Cuando hablábamos de la capacidad que tienen los espermatozoides de fecundar, tienen que cumplir con una serie de requerimientos. Y decíamos, un espermatozoide normal tiene cabeza, tiene cuello y tiene cola. Depende de la velocidad, depende de la capacidad que tenga la cola y la cantidad de mitocondrias para que ésta pues pueda llegar a fecundar. Todos somos ganadores y el ganador es el que ha hecho o ha llegado a formar un nuevo ser, como todos nosotros. Pero hay casos en los cuales hay espermatozoides que poseen dos cabezas. En las anomalías pueden tener doble flagelo, pueden tener un flagelo demasiado corto y por lo tanto no están en capacidad de llegar a ser o de llegar a fecundar. La cantidad de espermatozoides, decíamos, son de 300 millones por centímetro cúbico. Para poder concebir si la eyaculación, un hombre está en capacidad de fecundar un óvulo con 300 millones de centímetros cúbicos, es cantidad más que suficiente para que se pueda lograr una fecundación. Pero cumplir los requerimientos de los espermatozoides, porque si hay una cantidad inferior de espermatozoides se llama oligoespermia. Y peor, si no hay espermatozoides se llama anospermia. Cuando el hombre está en capacidad de poder fecundar un óvulo, cumple estos parámetros. Y si la mujer no lo tiene, y si llega a tener 50 años y no ha podido madurar un óvulo, para eso es la tecnología, la ciencia que nos permite que muchas parejas puedan tener sus hijos antes de llegar a la adopción. Decimos a la adopción porque hay algo que mucha gente lo hace como deporte, pero pienso que no es, al menos en mi criterio, pienso que es preferible muchas veces de que por lo menos a través de las técnicas de reproducción, las técnicas reproductivas in vitro, puedan darse lugar a la formación de un nuevo ser. Hay un tipo de reproducción, es la reproducción alternante, que está dada por las abejas, nos enseñan mucho este tipo de reproducción, porque en su interior, en los panales, ellos cambian la forma de vida. Es decir, en un estado larvario, ellas pueden cambiar por cada una de sus fases, la fase de pupa, lombriz, y hasta llegar a ser el adulto joven, pero en un solo panal. Este tipo de reproducción ha hecho que los organismos vivos en el mundo dependamos mucho de las abejas.
capítulo aparte, porque esto es grandioso, el tipo de reproducción alternante que da que tienen las abejas. Lo importante de la reproducción sexual o de la reproducción en sí es de que todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducir para cumplir con todas las normas de vida. Hemos cumplido con las funciones de digestión, de circulación. ¿Por qué? Porque se ha dado una fase reproductiva en la formación de un nuevo ser vivo.